Buen día. En el siguiente video hablaremos sobre el Sistema General de Pensiones. Mi grupo está conformado por Colmenares Ana María, Villarreal Fuente Angie Paola, Niño Pérez María Fernanda y Lozano Quimbaya Marley Yaritza. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Niño Pérez. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de pensiones. El Sistema General de Pensiones tiene como objetivo garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y prestación determinada de la ley. El sistema reconoce las siguientes prestaciones. Primero, pensión de vejez. Segundo, pensión por invalidez, riesgo común. Tercero, sustitución pensional. Cuarto, indemnización sustitutiva de pensión o devolución de saldos. Y por último, un auxilio funerario. También busca la aplicación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con el sistema. Está compuesta por el régimen solidario de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de prima media, donde los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez o invalidez de sobreviviente o una indemnización previamente definidas. Son aplicables a este régimen las disposiciones vigentes por los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo de los institutos de seguro social. El régimen de ahorro individual es aquel mediante el cual los afiliados tendrán el derecho a una pensión de vejez a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta ley, reajustando anualmente según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificados por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional. El régimen exceptuado es aquel mediante el cual los trabajadores para su pensión tienen normas especiales de liquidación y cálculo de las mismas, diferentes a las normas del Sistema General de Pensiones. De acuerdo con la Ley 100, pertenecen a este régimen otros miembros de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Ministerio, el personal dirigido por el Decreto Ley 1214 del 1990, con excepción de aquellos que se vincularon a partir de la vigencia de la Ley 100 y los miembros no remunerados de las corporaciones públicas, a partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 del 2005, no habrá regímenes especiales ni exceptuados sin perjuicio de aplicación de fuerzas públicas y al presidente de la República. Las características del Sistema General de Pensiones, según lo descrito por la Ley 100 de 1993, son a. Las afiliaciones son obligatorias salvo lo previsto para los trabajadores independientes. B. La selección de uno o cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso primero del artículo 271 de la presente ley. C. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y el pago de las prestaciones de las pensiones de invalidez, de vejez, de sobrevivientes conforme a lo dispuesto en la presente ley. D. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley. Los afiliados al Sistema General de Pensión podrán escoger el régimen de pensión que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos podrán trasladarse de régimen una vez cada 3 años. F. Para reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los regímenes tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
al Instituto de Seguros Sociales o cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicios como servidores públicos, cualquier sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. G. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas en cualquiera de ellos. H. En desarrollo del principio de solidaridad, los regímenes previstos en el artículo 12 de la presente ley garantizarán a sus afiliados el reconocimiento y pago de una pensión mínima en los términos de la presente ley. Y existirá un fondo de solidaridad pensional destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio de los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso al sistema de seguridad social, tales como campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas, deportistas y madres comunitarias. J. Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez. K. Las entidades administradoras de cada uno de los regímenes del Sistema General de Pensión estarán sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Beneficios de la pensión obligatoria. La pensión obligatoria es aquella que se obtiene a través del ahorro obligatorio que debe hacer cada trabajador, tanto independiente como dependiente, durante su vida laboral. Acá en Colombia se puede acceder a este tipo de ahorro a través de regímenes que componen el sistema general de pensiones, como es el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual. El principal beneficio de la pensión obligatoria es que te permite acceder a una mensualidad para cumplir la edad de jubilación. Acá en Colombia se tiene estipulado para las mujeres la edad de 57 años y para los hombres de 62 años. Además, la pensión obligatoria también permite contar con la cobertura de salud el resto de tu vida, muy necesaria durante los años de vejez. Otro de los beneficios de la pensión obligatoria es que te garantiza la tranquilidad económica de la persona durante el resto de tu vida. No solo es obligatoria porque así debe ser, sino porque la pensión existe para garantizar la calidad de vida de los trabajadores tras su retiro. Por esto es importante que te afilies a un sistema general de pensiones en cuanto comiences a trabajar, ya que escojas el régimen de prima media administrado por Colpensiones o el régimen de ahorro individual administrativo por el fondo de pensiones. En ambos casos debes cotizar cada mes un 16% de tu salario para el ahorro de pensiones obligatoria. Otro de los beneficios importantes de la pensión es que en caso de fallecimiento del afiliado o de las cotizaciones son heredables para sus beneficiarios, de manera que tus ahorros no se van a perder. Otro beneficio de la pensión obligatoria es que al ahorrar en esta cuenta adquieres cobertura, no solo para obtener pensión para vejez, sino puedes optar por pensión de invalidez o muerte. El sistema de pensiones es garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las pensiones. Para complementar lo antes hablado por mi compañera, vamos a hablar sobre la pensión por invalidez. Es considerado pensión por invalidez a la persona por la cual causa de origen no profesional no provocada intencionalmente hubiera perdido el 50 o más de su capacidad laboral. Los requisitos para obtener esa pensión son los siguientes: que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiera por lo menos 26 semanas al momento de producirse la invalidez, que hubiera dejado de cotizar al sistema, hubiera efectuado aportados por lo menos de 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en el que se produce el estado de invalidez. Pensión de sobreviviente. Es el derecho y prestación que se reconoce a los beneficiarios de una persona que fallece y que en vida fue pensionada por vejez
o por invalidez. Las personas que tienen derecho a esta pensión por sobreviviente son, primero, el cónyuge o compañero permanente. Segundo, los hijos menores de 18 años. Tercero, hijos entre 18 y 25 años que estudien dependientes económicamente del fallecido. Cuarto, que los hijos de cualquier edad, inválidos o discapacitados dependientes económicamente del fallecido. ¿Qué es pensión familiar? La pensión familiar es la suma de todos los esfuerzos de los cónyuges o compañeros permanentes para obtener una pensión equivalente a un salario mínimo legal vigente, cuando ninguno de los dos cumple con los requisitos exigidos para pensionarse y se encuentran imposibilitados para continuar cotizando. Se suman los de ambos para así lograr la pensión familiar conjunta sin importar el régimen al que pertenezca.